La información que aquí se comparte es basada en el punto de vista del autor. Se tratarán temas sobrenaturales, paranormales, espirituales, misterios y teorías sobre el mundo en el que vivimos. Abre tu mente y pasarás un buen rato. Ahora es momento de entrar en ambiente. Desde lo más mundano hasta lo más complejo. ¿Cuál es esa historia que te sucedió que al contarla no muchos te creen? Seres desconocidos, situaciones fuera de lugar y encuentros paranormales, pero ahora son historias traídas desde la experiencia de gente como tú y como yo. Porque todos hemos vivido algo que no podemos explicar. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 5. Historias de la Cuarta Dimensión, volumen 1. Hola una vez más a quien sea que esté viendo o escuchando esto y en cualquier parte del mundo. El día de hoy quise hablar de algunas historias que han sucedido en la vida real en una sección a la que llamaré Historias de la Cuarta Dimensión. Y si te preguntas, ¿pero por qué la cuarta dimensión? Bueno, en el mundo espiritual la cuarta dimensión es el tiempo en donde muchas almas y seres de baja energía quedan atrapados porque no han logrado cruzar hacia la luz, hacia el otro lado más bien, que es como se le conoce comúnmente. Estamos hablando de poltergeist, fantasmas, apariciones, solo por mencionar algunos ejemplos. Aunque no solo relataré historias de este tipo, en general historias que sean creepy. Y hoy quise comenzar esta sección hablando de experiencias relacionadas con niños. Se sabe que los niños, al ser pequeños en edad, tienden a tener una sensibilidad grande cuando se trata de ver o escuchar cosas que nosotros como adultos no podemos. Algunos niños son más sensibles que otros, y es que de esto hay muchos relatos que compartir. Me gustaría comenzar por platicarles un par de anécdotas que yo pasé con mis sobrinos cuando eran pequeñitos. En la casa donde yo antes vivía, de por sí se escuchaban ruidos súper raros a altas horas de la noche, y llegamos a capturar incluso algunas cosas súper feas en fotografías. Pero bueno, era una noche normal y yo estaba cuidando de uno de mis sobrinos, quien en ese entonces tenía 2 años, más o menos, y yo tenía alrededor de 16. Yo estaba viendo la tele y eran como las 10 de la noche, solo teníamos un sillón en la sala y allí estaba sentada yo. Mi sobrino estaba jugando a un lado del comedor, cuando de repente escucho que grita mi nombre con miedo y empezó a llorar. En ese momento volteé a verlo rápidamente para ver qué le pasaba y de inmediato se levantó del suelo donde estaba jugando y comenzó a correr hacia mí mientras gritaba ¡No, no! En cuanto llegó a mí, me estiró los brazos con desesperación para que yo lo cargara. Y ya en ese punto yo ya estaba espantada. Lo cargué y lo abracé. Le pregunté qué le pasaba y lo único que hizo fue señalar hacia el comedor diciendo ¡Ahí está! Y parecería que la cosa que yo no veía se estaba acercando a nosotros porque comenzó a gritar más fuerte y se tapó su carita cubriéndose con mi pecho. Les juro que en ese momento me quedé helada, porque por más que buscaba y veía a mi alrededor, yo no veía nada, y aparte de noche. Decidí mejor cargarlo e irme corriendo hacia el piso de arriba, que es donde vivía su mamá. En otra ocasión también se encontraban mis sobrinos, que eran 2, y su mamá en su casa, en el piso de arriba, y su abuelita les estaba tomando una foto a los 2 niños parados en la entrada. La cosa fue cuando vieron la foto y encontraron una figura de blanco justo atrás de ellos. Tenía la cara cubierta y me parece que también no tenía pies. Nunca supimos qué pasaba ahí, pero llegué a percibir y ver varias cosas en esa casa. La sensibilidad de los niños es cosa seria, amigos, y les contaré otro relato sucedido también dentro de mi círculo familiar. Un primo mío, al que le mando un besote hasta el cielo,
Cuando era niño, tenía más o menos 8 años, me cuentan mis tíos que en una noche ya todos estaban en sus habitaciones durmiendo, cuando su papá estaba escuchando ruidos que venían del cuarto de mi primo. Mi tío se levantó para ir a decirle que ya no eran horas de seguir jugando, y como se fue acercando a su cuarto, escuchó más claramente que el sonido era de una pelota rebotando contra el piso. Eso le aseguró más a mi tío que mi primo sí se encontraba jugando. Entonces, cuando abre la puerta de la recámara, mi tío dice que lo primero que vio fue a mi primo aventando la pelota hacia enfrente, como hacia alguien, y vio cómo la pelota sí fue sostenida por algo. O sea, mi primo avienta la pelota dando un solo rebote en el piso y algo la agarró y la sostuvo en el aire por unos segundos y después se la regresó a mi primo. Después de esa noche me contaban que lo llevaron con un especialista, no recuerdo en qué, para poder cerrar o bloquear, digamos, esa sensibilidad que él tenía. Y ahora sí, ¿qué les parece si seguimos con relatos de algunas otras personas? Este es de una madre que se encontraba cambiando de ropa a su niña enfrente del closet. El closet estaba con una puerta abierta. Mientras la cambiaba de ropa, la niña estaba viendo detrás de la madre algo que la estaba haciendo reír. Su mamá le preguntó que qué era tan gracioso, a lo que la niña le dijo, el hombre. Y su mamá le pregunta nuevamente, ¿cuál hombre? Entonces la niña señaló hacia el closet y le dijo, el hombre con el cuello de serpiente. Cuando la madre volteó, obviamente no había nada. Ella nunca ha querido investigar la historia de la casa donde viven por temor a descubrir que alguien se haya suicidado ahí. Es muy curioso cómo los niños describen las cosas a como ellos las entienden. ¿Cómo le explicas a tu hija que no es una serpiente, sino una cuerda alrededor del cuello de ese pobre hombre? Bueno, aquí tengo otra historia y dice lo siguiente. Mi mamá me llevó a visitar a un amigo suyo cuando yo tenía 8 años. Este amigo vivía en una casa solo y era una casa muy vieja. Yo estaba explorando la casa y subí las escaleras al siguiente piso, que es donde todas las recámaras estaban. Cuando llegué al final de las escaleras, veo hacia el final del pasillo y había un hombre parado ahí. Estaba viendo hacia mi dirección, pero no me veía directamente a mí. Inmediatamente supe que algo andaba mal porque la mitad de abajo de su cuerpo no estaba bien definida. En ese momento bajé corriendo las escaleras a decirle a mi mamá lo que acababa de ver y su amigo le dijo que sí, que ese era el fantasma de la casa, pero que era inofensivo. Nunca olvidaré los escalofríos que me dieron cuando lo escuché decir eso. Me pregunto hasta qué punto es sano, por así decirlo, el convivir con un fantasma en tu casa. Y eso en el mejor de los casos, porque si hay algunos otros que son agresivos, o sea, no puedes convivir tan fácilmente con ellos, quiero pensar. Ya de por sí andar por la casa y de repente encontrártelo en cualquier parte, así de sorpresa, no debe ser muy agradable. La siguiente historia dice así. La tía abuela de mi papá murió cuando yo tenía 11 años y heredamos más de 100 años en puros recuerdos familiares, objetos de valor y un fantasma. Ella era amistosa y me pidió que la llamara tía. Su retrato estaba colgado en el pasillo junto con todos los demás retratos creepies que eran muy viejos, pero ella me pidió que buscara un retrato de ella siendo más joven y lo colgara en lugar del que había ahora. Le conté a mi papá sobre lo que la tía, que ya había fallecido, me estaba pidiendo y él se burló de mí porque yo era un niño excéntrico y se le hizo fácil no creerme. Aún así buscamos en un par de cajas, pero no encontramos ninguna foto de ella más joven, pero encontramos otra y decidí colgarla afuera de mi cuarto. Por años pensé que estaba loco, hasta que un día fui de visita a casa de mis padres. Fue hace un par de años cuando los visitaba por Navidad y estaba decidido a subir al sótano y buscar los retratos de la tía. Estaba escuchando una voz en mi cabeza y me hablaba muy seriamente. Me decía, saca los retratos del ático y llévatelos a casa contigo. Llévate tantos como puedas y el resto bájalos del ático. Hazlo hoy, hazlo ahora.
Yo no tenía tanto espacio en la recámara de mi departamento para tantas fotos, pero sentía que algo me atraía hacia ellos. Me gusta estudiar historia en general, así que lo usé de pretexto para llevarme tantas fotos como pude a la casa. Me tomó un buen rato organizar todas las fotos y álbumes antiguos, pero después de un buen rato, hasta el fondo de todas las cajas, logré al fin encontrar el retrato de mi tía. Lo supe incluso antes de leer el nombre, eso sí me impresionó mucho, pero eso no era todo. El verano siguiente, un tornado atacó la casa de mis padres y el techo del ático de la casa lo desprendió. No estaba totalmente destruido, pero si las fotos las hubiera dejado ahí, no hubieran sobrevivido el tornado de la manera en que lo hicieron estando en casa conmigo. Me sorprende mucho cómo incluso las personas que ya no están con nosotros tienen esa habilidad de prevenirnos del futuro en algunas ocasiones, claro. Este niño hizo caso a la voz de estos días y gracias a eso pudo salvar los retratos de ser llevados por el tornado. Una vez más, otra parte de la sensibilidad que es el prevenir eventos o el hacer caso a tu intuición, porque también están los dos lados. La parte en la que tú dices estoy loco, nadie más lo ve, solamente yo. Pero también tú sabes que estás escuchando esa voz en la cabeza. Entonces este chico le hizo caso. Pudo salvar los retratos. Qué interesante. Ahora, para el siguiente relato les pido que pongan mucha atención. Es uno de mis favoritos, de hecho. Tiene muchos detalles y esto de hecho lo hace aún mejor. Aunque también es una triste historia, pero una muy, muy interesante. Dice así. Mi hermano Santiago y yo solíamos jugar mucho. A mi hermano le llamábamos Santi, de cariño, y a veces me gustaba molestarlo. Una vez estábamos jugando a las escondidas. Mi mamá tenía un refrigerador viejo y un día se me ocurrió meterlo ahí y le cerré la puerta. Cuando empiezo a escuchar a mi hermano gritando, le abrí la puerta y se fue directo a mis brazos llorando y le pregunté ¿por qué lloras? Y él me dijo que porque no me veía y estaba muy oscuro ahí adentro. Lógico. Mi hermanito tenía mucho miedo a estar solo. Incluso cuando yo me iba a la escuela, él se quedaba llorando porque no seguía a nadie más. Era muy apegado a mí. Yo lo cuidaba, jugábamos juntos, le cambiaba su pañal, dormíamos y hacíamos todo juntos. Así crecimos. Ese día mi mamá estaba en su cuarto y yo estaba en la cocina con mi hermana. Estábamos jugando. Yo tenía 8 años y mi hermanito Santi apenas iba a cumplir 3. Y un vecino de la calle llega a la casa preguntando si podía tomar prestada una carretilla y mi mamá le dijo que sí, que estaba en el patio de atrás, que entrara y la agarrara. Es en ese momento cuando mi hermanito Santi escucha la voz del vecino y sale corriendo a verlo, porque ese vecino siempre jugaba con él. Así que este muchacho cuando agarra la carretilla se le resbala y pega contra una pared de ladrillos. Uno de los ladrillos se zafa y le pega a Santi en la nuca y se cayó al piso inmediatamente. Todos salimos corriendo a verlo. Mi mamá lo agarró, lo levantó y estaba tratando de despertarlo, pero él no respondía. Yo empecé a gritar, ¿qué tiene mi hermanito? ¿Qué le pasa? Mi mamá sale corriendo con mi hermanito en brazos, incluso estaba descalza. Se subió a un taxi y se fueron. Recuerdo que mi hermana Rosy y yo fuimos afuera. Había una piedra grande en la calle y ahí nos sentamos y le digo, ¿pero qué le pasó? ¿Viste? ¿Qué le pasó a mi hermanito? No sabíamos qué es lo que estaba sucediendo. Llegó nuevamente el taxi y lo vimos estacionarse. Y mi mamá se veía ida, como zombie. Traía a mi hermanito en sus brazos. Y recuerdo que le pregunté a alguien, ¿qué pasó? Y me dijeron, lo que menos me esperaba. Tu hermanito murió. En ese entonces yo no entendía lo que era la muerte. No sabía lo que era morirse. Y entonces empezó a llegar la familia y la gente de la funeraria ya estaba ahí. Decían que iban a preparar al niño y alguien dijo, llévense a las niñas, así que nos llevaron a la casa de los vecinos. Pasamos un buen rato con ellas hasta que al fin dijeron que ya podíamos regresar a casa.
Yo salí corriendo hacia mi casa y la puerta de la recámara de mi mamá estaba abierta, y ahí fue cuando veo el ataúd por primera vez. Era blanco y pequeño. En medio de su cuarto hicieron una cruz de arena y encima es donde pusieron su ataúd. Era como de terciopelo blanco. Me acerqué, pero no podía ver completamente. Tenía que pararme de puntitas para alcanzar a verlo. Estaba vestido de blanco, con una camisita blanca y un pantaloncito blanco de tirantes. Tenía sus manitas cruzadas sobre su pecho, y ahí mismo comencé a llorar y abracé la caja. Le repetía: Santi, tú no estás muerto, tú estás dormido. Levántate, ven, vamos a jugar, tú no estás muerto. Y las vecinas, una de ellas me agarró de la cintura y otra de los pies, y pateaba y gritaba y casi tiró el ataúd. Le tomó a 3 personas cargarme y llevarme al patio, y ya no me dejaron entrar. Entonces se hizo de noche y todos se quedaron dormidos. Ahí fue cuando decidí entrar y me senté a un lado de él, y con mis manos yo trataba de abrir sus ojos mientras le decía: despierta, tú no te puedes ir, tú tienes que estar aquí porque tenemos muchas cosas que hacer. Yo esperaba realmente que se levantara. Me ganó el cansancio y me quedé dormida en la silla. Al otro día mi papá nos vistió con vestidos blancos que tenían unas bolsitas enfrente. Me dio un pequeño ramo de rosas blancas. La gente comenzó a agarrar flores y mi papá me dice: mi niña, es hora de llevar a tu hermanito al cementerio. Llegamos caminando. Mi hermanito estaba en medio, detrás del ataúd estaba mi mamá, mi papá y nosotros. Nos acercamos hacia lo que vi que era un hoyo en la tierra. Caminamos sobre estos montículos de tierra y recuerdo cómo el pisar la tierra, al pisarla, se caía y se iba hacia el hoyo. Los zapatos que traíamos ya estaban negros de toda la tierra, y ahí es cuando empiezo a gritar: no, papá, no lo puedes echar ahí porque se va a ahogar, se va a morir. Todavía recuerdo agacharme y sentir la tierra húmeda, se veía muy oscuro, y mi papá me dijo: tu hermanito ya está muerto. El padre hizo la ceremonia y yo solo podía ver su boca moviéndose, pero yo no escuchaba nada, no entendía absolutamente nada. Yo solo pensaba en aventarme ese agujero con mi hermanito. Llenaron su tumba de flores y empezaron a echar tierra, y mi mamá le gritaba a Dios, llorando y enojada: tú no existes, si existieras mi hijo no estaría muerto. Cuando nos estábamos yendo del panteón, ya estaba oscureciendo y yo le decía a mi hermana: ¿por qué no nos quedamos en el cementerio y así le hacemos compañía a Santi? Pero ella me dijo que no, que Santi ya estaba muerto. Todos los ojos estaban sobre mi mamá porque ella estaba en muy malas condiciones, y a nosotros, los niños, nos mandaron a la escuela como si nada hubiera pasado. Pero yo me seguía preguntando: ¿dónde está mi hermano? De hecho, yo no dejaba que nadie más se durmiera en mi cama porque yo creía que mi hermanito iba a regresar. Y una noche yo estaba dormida. De repente muevo mi cuerpo y siento que algo hay al lado mío. Siento mis brazos abrazando a alguien y de inmediato pensé que era una de mis hermanas, que se había ido a dormir conmigo. Me estaba dando la espalda. Pero cuando abro los ojos vi que no era mi hermana, era mi hermanito. En ese momento rápido me incliné para verlo y le dije: Santi, Santi, ¿estás aquí? No estaba tieso, ni frío, ni era un fantasma. Estaba calientito, suavecito, estaba ahí como cualquier otra persona normal. Era él, un niño con su ropita blanca, y de repente se volteó, me vio y se comenzó a reír y me espanté. Nos sentamos en la cama y le pregunté: ¿qué estás haciendo aquí? Y me dijo: es que yo aún no me he ido. Aún estoy acá. Y yo le dije que cómo era eso posible si lo llevamos en un ataúd, y me volvió a decir: no, aquí estoy aún. Y le comencé a preguntar: pero o sea, ¿siempre estás aquí? ¿En la mañana, en la tarde y en la noche? Y él me respondía que sí. Yo le dije que teníamos que decirle a mi mamá que él estaba aquí, y me respondió que no, que mi mamá no podía verlo, que nadie podía verlo, solamente yo. Entonces mi hermanito me abrazó y me dijo que tenía mucho miedo. Le pregunté que por qué y me dijo que donde él estaba hacía mucho frío, que estaba oscuro y que estaba solo. En ese momento yo me sentía feliz porque tenía a mi hermanito conmigo, podía verlo y abrazarlo.
Le dije que le iba a poner un suéter y me dijo que no, que siempre él estaría frío, a lo cual nuevamente pregunté que por qué estaba frío siempre y respondió que porque mi mamá lloraba mucho por él, que aún no lo estaba dejando ir. Le pregunté, ¿pero tú dónde estás? Y me dijo que siempre estaba a un lado de mi mamá. Al siguiente día no fui a la escuela porque quería ver si mi hermanito estaba ahí. Todos mis hermanos se fueron y a mi mamá yo podía verla en su cuarto. Me concentraba en ver sus movimientos desde lejos. Con mis ojos escaneaba todo su cuarto para ver dónde es que podría estar mi hermanito. Me acerco a ella, me pongo en su espalda y la recuesto. Le comencé a tocar la frente, le comencé a tocar los pies. Me senté en la cama con ella y me le quedé viendo fijamente. Y mi mamá me dijo, bueno hija, ¿tú estás loca o qué? ¿Qué es lo que andas buscando? Y le decía que nada. Me asomé debajo de la cama, mintiendo que había olvidado algo ahí, tratando de encontrar el lugar donde mi hermanito podía estar. Pero no vi ni sentí nada. Él no estaba ahí. Todos los días estaba triste. Dejé de hacer tarea, me dormía en clase, dejé de jugar con otros niños. No quería jugar con nadie, ni siquiera mis hermanas. Me volví muy callada. Y en las noches es como si volviera a la vida porque sabía que por la noche mi hermanito vendría y me diría, ¡ya vine! O cuando yo escuchaba esas palabras me levantaba rapidísimo de la cama y nos poníamos a jugar. Un día nos pusimos a jugar con sus juguetes y mi mamá se levantó. Mi hermanito corrió detrás de mí y yo con mis brazos trataba de cubrirlo para que mi mamá no lo viera. Me preguntaba, hija, ¿estás bien? ¿Por qué estás jugando a estas horas? Yo solo le decía que todo estaba bien y que se fuera a dormir. Cuando mi mamá se fue, le dije a mi hermanito que ya podía seguir jugando, pero cuando volteé ya no estaba. Nunca lo vi alejarse caminando ni nada, solo desaparecía. No quería platicarle a nadie porque tenía miedo que si alguien sabía, ya no podría ver a mi hermanito nunca de nuevo. Hasta que un día mi familia se comenzó a preguntar por qué habían juguetes de Santi en el piso de la sala todas las mañanas. Sus carritos, su jirafa y su pelota, hasta que mi hermana dijo, yo sí sé quién pone esos juguetes ahí. Mi mamá preguntó que quién era, y mi hermana continuó diciendo, es Kitty, ella se levanta en la noche y se pone a jugar y habla con alguien y se ríe. Yo le grité que era una mentirosa, negué todo. Mi mamá no me creyó de todas formas completamente. Aún así le pidió a mi hermana que vigilara de mí para ver con quién jugaba, pero nunca lo hizo. Le daba miedo también. Yo seguía viendo a mi hermanito y jugaba con él hasta que un día fue cuando me dijo que pronto estaríamos juntos. Empecé a dejar de comer. Solo si acaso un par de bocados daba a la comida para después provocarme vómito metiendo mis dedos en la garganta. Tenía un perro y a veces se metía por debajo de la mesa y le daba mi comida y nadie se daba cuenta. Cada vez adelgazaba más y más. Me empezaron a salir bolsas debajo de mis ojos. Me estaba dejando morir para poder estar con mi hermano. Hasta que mi abuela un día dijo, aquí hay algo raro. Hay algo que no es normal. Esta niña no se ve bien. La vamos a llevar al templo. Decía mi abuela que era para curarme y yo le grité que no estaba enferma y que no quería ir. Esa misma noche vi a mi hermanito y le conté que la abuela quería llevarme a un templo y él me dijo, no vayas, no vayas, tú tienes que estar conmigo. Y llegó el día en el que me llevarían al templo. Estuvo difícil que me sacaran de la casa, yo no quería ir. Me tiré al piso y gritaba que no estaba enferma. Literal tuvieron que sacarme arrastrando de ahí. Cuando llegamos, vi un cuarto lleno de velas y yo gritaba que no quería estar ahí, que no quería entrar. Me empujaron como pudieron y cuando vi a la señora que me curaría, era grande, un poco gorda, de cabello largo y estaba vestida de blanco. Me dio mucho miedo. Estaba sentada en una silla con los ojos cerrados. Se veía horrible. Me pararon frente a ella y mi mamá, cuando apenas le iba a explicar la razón por la cual habíamos ido, la bruja inmediatamente la calló, diciéndole que ella ya sabía por qué estaban ahí. Ella le dijo, tienes un hijo que acaba de morir, que está muy apegado a esta niña, y tu hijo quiere llevársela. Mi mamá solo asentía con la cabeza mientras lloraba. Continuó diciendo, tu hijo no puede encontrar la luz,
Está en la oscuridad porque no lo estás dejando ir. Lloras mucho por él. Tu hijo está muy espantado y se siente solo. Por eso se quiere llevar a tu hija y lo va a lograr si tú no haces algo. Yo no sabía si la mujer estaba diciendo la verdad o no, pero era muy similar a lo que mi hermanito Santi ya me había dicho. No sabía cómo sentirme. La señora le dijo a mi mamá que tenía que hacer una novenaria. Diario tenía que rezar en su recámara, que es donde había sido el funeral. Yo tenía que participar hincándome y rezando también, y con eso mi hermano encontraría la luz. Los primeros días fueron duros. Mi papá, mi mamá y mi abuela me tenían que arrastrar hasta el cuarto para rezar, y cuando empezaban, yo me cubría los oídos y me echaba al piso. Recuerdo cómo me tenían que agarrar de los hombros para forzarme a rezar. Yo sentía que si rezaba iba a lastimar a mi hermano y que se quedaría atrapado para siempre en ese oscuro y frío lugar. Hasta que una noche mi mamá comenzó a llorar y gritar: «Dios, te di a mi hijo. Mi niño, sigue la luz». Y es ahí cuando las cosas comenzaron a cambiar. Íbamos a la mitad de la novenaria y mi hermano vino una noche y me dijo: «Estoy aquí». Me levanté de inmediato y me dijo contento: «¿Adivina qué? Ya no se ve oscuro. Ya puedo ver la luz». Yo no entendía. Le pregunté que si era una luz como la de un foco o la de una lámpara o la de un cerillo, y él me señalaba hacia donde venía la luz, pero yo no la veía. Me decía que había mucha luz y muchos niños y que había un hombre que era bueno. Me dijo que ese hombre ya lo estaba esperando. Yo le decía que cómo iba a ir con aquel hombre desconocido si no sabía quién era, y me repetía que el hombre era bueno, que él ya estaba con otros niños. Ya puedo ver la luz y el camino, pero el hombre me dijo que tenía que venir y despedirme de ti. Me dijo que ya podía irse porque mi mamá ya no lloraba. Yo no quería que mi hermanito se fuera. Le decía: «Dile al hombre que te deje llevarme contigo». Y me respondió que yo no podía ir, que yo iba a vivir una muy larga vida. Me decía que ya no tenía frío, que ya no tenía miedo, que le gustaba jugar con los niños y que se sentía muy feliz. Así que nos abrazamos y lloramos juntos. Comencé a sentir paz, como si ya no tuviera miedo de dejar ir a mi hermano. Se levantó y me sonrió. Se dio la media vuelta y me dijo que ya tenía que irse. Caminó pasando la sala hacia el patio y en esta ocasión sí pude verlo irse. Y desde ese día ya no lo he vuelto a ver otra vez. Al siguiente día me despierto y veo que todos siguen dormidos, así que fui a levantar a mi mamá. Ella, sorprendida, me dice: «¿Qué pasa, hija? ¿Qué tienes?». Y le dije que tenía hambre, que quería comer. Mi apetito había regresado. Mi mamá me sirvió un vaso de leche con un pan y le comencé a contar: «Mamá, Santiago ya se fue, se vino a despedir de mí». Cuando mi mamá escuchó eso, se le doblaron sus piernas, cayó en sus rodillas y comenzó a llorar, y decía: «Sí, mi niño, vete, sigue la luz». Poco a poco comencé a contarle todo a mi mamá. Ya comía bien, ya jugaba con otros niños. Y cuando jugaba con mis hermanas en el patio, siempre volteaba a ver al cielo. Buscaba la luz. Yo siempre quería ver la luz. Una de mis historias favoritas definitivamente, pero ¿saben cómo se disfrutan más? Imagina que esto te pasa a ti o a un familiar cercano tuyo. Cuando te pones en los zapatos de alguien más, este tipo de historias se sienten de otra manera. Cuando tienes empatía por las experiencias de otros, no solo las vives, sino también puedes aprender lecciones de ellas. Espero hayas disfrutado este episodio. De verdad, muchas gracias por escucharlo. Yo seguiré compartiendo muchos más temas e historias reales. No olvides que si quieres compartir una anécdota conmigo o sugerir un tema, lo puedes hacer a través del correo electrónico curiosidadoscurainfo@gmail.com o a través de redes sociales en Instagram y Facebook. Un placer hablar de estos temas para quienes estén dispuestos a escucharlos y abrir su mente. Y no me voy sin antes recordarles que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es ver seres fallecidos que los adultos no pueden ver. Halloween es escuchar Curiosidad Oscura. Hasta la próxima.